Bien. Vamos a dar hígado y vía biliar. Dentro de hígado y vía biliar, acuérdense que acá hay mucha parte histológica. Vamos a hablar algo, por lo menos de la parte histológica, pero nos vamos a ir más a la fisiología, chicos. No vamos a tratar, no vamos a perder tiempo. ¿Sí? Eh, el hígado, acuérdense que es una de las glándulas más grandes de nuestro organismo. Es la más grande. Sí, pesa 1,5 kilos más o menos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan. El sitio más importante, lo que más ocupa es el hipocondrio derecho, ¿sí? Más allá de que también se ocupe parte de lo que es el epigastrio. Acuérdense que tiene una cápsula, la cápsula de Gleason, que está dividido en lóbulos. Es un órgano que está dividido en lóbulos, ¿sí? Macroscópicamente, cuando veían, sí, anatómicamente, ¿no? El lóbulo derecho, el izquierdo, el caudado y el cuadrado. Pero bueno, después nosotros vamos a ver la estructura histológica y vamos a ver que está lobulillado, vemos el famoso lobulillo hepático. Fisiológicamente me interesa, por un lado, la irrigación. La arteria hepática pertenece a la circulación mayor, ¿sí? Por lo tanto, es un flujo o es un circuito de alto flujo, alta presión y alta resistencia. Si vos me decís con qué presión llega, vamos a tomar una media de 100. Si yo me pongo a ver la vena porta, ¿sí? Que era la que es una circulación especial acá que trae los nutrientes desde el tubo digestivo y lo lleva hacia el hígado, ¿sí? Voy a ver que la vena porta es la que más volumen trae, por eso es un sitio de alto volumen, es de baja presión y de muy baja resistencia. La presión debe estar alrededor de los 9 milímetros de mercurio. Esto es interesante que lo tengan después en cuenta. ¿Qué pasa? Es la que aporta la mayor cantidad de oxígeno al hígado, eso también, ¿sí? Y ojo que el drenaje venoso venía por las venas suprahepáticas, de las suprahepáticas iba a la vena cava inferior, ¿sí? Eh, tiene capilares, ¿sí? Los capilares ahí están los sinusoides, que tienen contracciones asincrónicas, eso es lo que hace equilibrar, es decir, las presiones de circulación mayor, circulación menor, una con alta presión, otra con baja presión, y que después salga la vena suprahepática hacia la vena cava inferior con una presión de alrededor de 5 milímetros de mercurio. ¿Sí? Por otro lado, no me interesa el drenaje linfático ni inervación, chicos, como todo. Podemos hablar simpático parasimpático, ¿sí? Pero no es, bueno, es la generalidad del mismo tubo digestivo. Por otro lado, histológicamente, si ustedes veían el famoso lobulillo hepático, el lobulillo clásico, ¿sí? Si ustedes recuerdan, este lobulillo era principalmente el que veían de forma hexagonal, ¿sí? En el centro de la vena centrolobulillar, en los vértices de ese hexágono, la triada, ¿sí? Que sería las famosas triadas portales. Dentro de las triadas portales formada por una rama de la vía biliar, una rama de lo que va a ser la vena porta, una rama de la arteria hepática, ¿no? Después que veía todo como irradiando los cordones de hepatocitos, ¿sí? Y entre los hepatocitos estaban los sinusoides, ¿sí? Estaba el espacio de Dice, entre el sinusoide y la cadena de hepatocitos, donde estaban las células de Dice, ¿sí? Y las células de Ito, que serían otra de las células importantes que tenemos acá en el lobulillo hepático. Y después se ven los canalículos biliares, que es donde el hepatocito vuelca la bilis, ¿sí? Acuérdense que el hígado es un órgano mixto, con una función endocrina, ¿sí? Que vamos a ir viendo, donde produce tanto hormonas como un montón de proteínas plasmáticas, y vamos a ver que la función exócrina tiene que ver con esto de la producción de bilis. ¿Sí? A ver, chicos, una cosa es este hexágono, ¿sí? El lobulillo eh, clásico, si quieren, el famoso lobulillo eh, hepático, clásico, sí, es típico del hígado. Por otro lado, este que ven que tiene forma triangular, ¿sí? Este es el lobulillo portal, que es de donde drena la bilis desde los hepatocitos a los conductos biliares, y escúcheme bien,
Está formado por tres venas centrolobulillares, centrado por una triada portal, ¿sí? Y después aparece el famoso acino hepático, acino portal, acino de Rapaport, ¿sí? Que es el que aporta la sangre oxigenada a los hepatocitos, es el que lo dividimos en zonas, zona uno, zona 2, zona 3, y es que tiene esa forma tipo rombo, ¿sí? En el cual hablamos que vamos a tener que unir dos venas centrolobulillares y dos triadas portales. Él estaría centrado por un conducto de Hering. Sí, esto yo sé que es medio histología, qué sé yo, chicos, sepan algo por las dudas. Yo acá le puse lo del acino portal y las características, esto puede ser un choice, ¿sí? Porque lo que está sinoportal me da la concordancia entre la perfusión sanguínea, actividad metabólica y patologías hepáticas, por eso me interesa mucho, ¿sí? Eh, y después, a ver, no me interesa la zona 2 por una zona de transición, pero en la zona uno es donde se produce el catabolismo de aminoácidos, donde se hace el gluconeo, donde se degrada el glucógeno, se sintetiza colesterol, urea, ¿sí? Donde ahí el flujo canalicular o el flujo biliar canalicular, ¿sí? Es dependiente de los ácidos, del ácido biliar, hay metabolismo energético oxidativo que tiene que ver con la oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? Cuando vieron beta oxidación. En cambio, en la zona 3, ¿sí? Nosotros vamos a ver que ahí se produce la glucólisis, la síntesis de glucógeno a partir de glucosa, lo que era la síntesis de lípidos, de ácidos grasos, de cuerpos cetónicos, de glutamina, ¿sí? El flujo biliar va a ser independiente de los ácidos biliares y ahí es donde se metabolizan la mayoría de los fármacos. ¿Sí? Una función muy importante, vamos a ver, que se llama metabolismo o biotransformación. ¿Sí? Entonces, me parece que conocer el tema de las zonas, chicos, me parece que es interesante, puede venir un joy de esto. ¿Está claro? Muy bien, desde el punto de vista fisiológico del hígado, funciones, ¿no? Metabolismo, órgano anabólico y catabólico de hidrato de carbono, proteínas, lípidos y otras sustancias más. Muy importante en la producción y excreción de colesterol. Chicos, vimos todo metabolismo de lipoproteínas también, en lo que era la función exócrina, que tiene que ver con la formación de bilis, y ahí va a estar también la producción y secreción de ácidos biliares. Vamos a ver función endocrina, ¿sí? Un ejemplo, la eritropoyetina. Está bien, vamos a decir, por el 90% se produce en riñón. Bueno, hay un porcentaje que también se produce acá. La famosa función de detoxificador de sustancias, sustancias, drogas, que esto tiene que ver con no solamente, chicos, las proteínas, ¿no? O con, por ejemplo, metabolizo proteína, aminoácidos, urea, que termina, puede llegar a ser después eh, nos puede intoxicar a nosotros, sino que fármacos, ¿sí? Esto es lo que en fármaco se produce o se conoce como metabolismo o biotransformación de las drogas, ¿no? Y después almacenamiento de vitaminas, predominantemente las liposolubles, ¿sí? Y después el tema del metabolismo del o almacenamiento de hierro, de cobre, ¿sí? Que dentro de las funciones importantes. Bien, yo acá le hice una tablita, ¿sí? Para que la revisen. En realidad, ¿viste? Porque si me da un cuadro clínico, vos me decís, che, a ver, producción de ácidos biliares. Si yo no produzco bien la bilis y voy a tener mala absorción de grasas y de vitaminas liposolubles, porque era necesario para eso, ¿se entiende? Si yo no voy a eliminar la bilirrubina y voy a tener un cuadro de ictericia, ¿se acuerdan? Cuando veían el metabolismo, el grupo el catabolismo de la hemoglobina, ¿sí? Entonces uno veía esto. Ahora, si uno dice, che, no puedo metabolizar hormonas esteroideas, y va a haber alteraciones en todo lo que es la parte genital. En el hombre, si hay mucho más estrógeno dando vuelta, me generaría ginecomastia, hipogonadismo, ¿se entiende? Es decir, que yo
yo necesito metabolizar las hormonas porque, che, no metabolizaste cortisol. Bueno, tengo síndrome de Cushing, ¿se entiende? Y pero la aldosterona no la degradaste. Bueno, hiperaldosteronismo, la retención de sodio, ¿sí? Sodio y cloro y la excreción de potasio, ¿no? La hipopotasemia. Si vos no me metabolizás drogas, se van a acumular en tu cuerpo y pueden traer intoxicaciones, ¿sí? El tema, después, bueno, con toda parte de lo que es el metabolismo, y van a ver si cómo está la glicemia, ¿sí? Si no, de las proteínas, fíjense el amoníaco, la hiperamoninemia, busquen albúmina, miren los factores de coagulación, porque si ustedes no producen los factores de coagulación, y bueno, va a haber trastorno en la hemostasia, ejemplos, sangrados, ¿se entiende? ¿Sí? Es decir, depende qué, si tengamos nosotros alterado, puede, o qué función está alterada, bueno, va a ser la condición clínica que después vamos a tener o qué podemos encontrar alterado. ¿Sí? Por eso me parece que esto es bastante interesante. Ahora, dentro de las funciones, ¿no? Vos me decís metabólica, y sí, función anabólica y catabólica, tanto de hidrato de carbono, proteínas, lípidos. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos con los hidratos de carbono? Bien, por un lado, ¿sí? Yo puedo sintetizar y almacenar glucógeno, podían hacer gluconeogénesis, el hígado es el único que hace la gluconeo, ¿se acuerdan? Puedo transformar todos esos excesos de glucosa en otros compuestos, piruvato, lactato, acetil-CoA, que después lo puedo llevar a otras vías metabólicas, ¿sí? Es decir, con los hidratos tengo, ¿sí? Varias funciones. Lo mismo pasa con los lípidos, ¿sí? Lípido y la beta-oxidación de los ácidos grasos. Voy a formar las lipoproteínas. Vamos a decir, bueno, los kilomicrones no, bueno, salvo los kilomicrones y parte de los HDL que se podían sintetizar en el intestino, después las demás se sintetizan acá. La síntesis de colesterol, de fosfolípidos, ¿sí? A ver, che, no, vos sabés que comen mucho hidrato de carbono, no se vehiculiza, no sé, el glucógeno, bueno, convertímelo después en triacilglicerol, ¿sí? Vos me decís, bueno, conviértanlo en tejido adiposo, ¿sí? O llévenlo a los triacilglicerol para el VLDL, ¿sí? Por otro lado, tiene función anabólica y catabólica proteica dentro de la que degrado, la desaminación, ¿sí? Generalmente es desaminación oxidativa de las proteínas, ¿sí? Y ahí van a ver algo muy importante que es la producción de urea, ¿sí? La urea es donde yo estoy combinando los restos nitrogenados, las moléculas de amoníaco, que las hiperamoninemias terminan siendo tóxicos para nuestro cuerpo, ¿sí? Como también voy a sintetizar distintos tipos de proteínas plasmáticas. Sí, chicos, la mayoría de las proteínas, factores de coagulación, no se sintetizaban en el hígado, ¿sí? Muchos aminoácidos, ¿sí? Se pueden sintetizar acá. Lógicamente, los únicos que puedo sintetizar son los no esenciales, a partir de aminoácidos esenciales, ¿no? Muy bien. Después, muy importante la función de detoxificación de sustancia. Dentro de la detoxificación de sustancia, esto es sustancias, hormonas, drogas, ¿sí? Tengo varias para nombrar acá. Eh, y generalmente, ¿sí? Ustedes piensen que insulina y glucagón, parte se metabolizan acá, con una alteración, y bueno, tengo problemas en esas hormonas, ¿no? Eh, T3, T4, acá se produce la desiodación, ¿sí? Las hormonas esteroideas, ¿sí? Eso también es muy importante. Y yo te diría, para poder detoxificar sustancias, drogas, tóxicos, lo que ustedes quieran, generalmente nosotros lo dividimos en dos partes, ¿sí? Donde hablamos de ese metabolismo de droga o sustancia o biotransformación. En una primera reacción, ¿sí? O fase uno, lo que vamos a tratar de hacer es de sacarle la función, inactivarlo. En la fase 2 yo ya no le pude sacar la función. Entonces, directamente lo que voy a hacer es hacer de esa sustancia más fácil de eliminar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay fármacos, por ejemplo, que pasan acá por el hígado y el hígado no le hace nada, no lo puede detoxificar. Hay fármacos que hacen fase uno
no hacen fase 2. Hay fármacos que hacen fase 2, no hacen fase 1. Hay fármacos que hacen fase 1, fase 2 y después se eliminan. ¿Se entiende? Tenemos, es muy variado todo esto. Pero, pero, en la fase uno que yo trato de sacarle la función, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener es que acá la mayoría de las enzimas se encuentran en el REL, ¿sí? A nivel microsomal, y las reacciones son hidroxilaciones, oxidaciones, reducciones, desaquilaciones. Chicos, necesito que sepan las enzimas. Primero, la famosa CYP, que uno va a hablar siempre, porque uno siempre dice CYP, que es la citocromo P450. La otra es la monoxidaza de flavina, es la famosa FMO, ¿sí? Y después tendremos hidrolasas, esterasas, ¿sí? Hay varias. Y dentro de la fase 2, si yo ya no le pude sacar la función, lo que hago es conjugarlo. ¿Para qué lo conjugo? Para hacerlo más grande, más polar, más hidrosoluble, más fácil de excretar. ¿Se entiende? Y dentro de la conjugación, ¿con qué se conjugan? Ustedes vieron, por ejemplo, el ácido glucurónico, glutatión, sulfato, ¿sí? Piensen ustedes en la bilirrubina. Y la bilirrubina, chicos, se conjugaba con ácido glucurónico y esa era una forma que nosotros tenemos de excretarla, ¿se entiende o no? ¿Sí? ¿Qué la hiciste? Y la hice hidrosoluble, más grande, ¿sí? Más fácil de eliminar. ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos hasta ahí? Sí, oye. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿No? Bien, muy bien. Entonces, sí, esta es una de las funciones más importantes que tenemos en el hígado, ¿sí? ¿Viste? No sé, deben haber escuchado que no tienen que tomar alcohol y paracetamol, ¿sí? ¿A qué se debe? Que los dos compiten por la misma enzima que los metaboliza y los elimina de tu cuerpo, que es la CYP, ¿sí? No necesito que sepan cuál es, ¿sí? Se llama CYP2E1, no importa, pero entonces, ¿por qué? Y porque esos compuestos me va a costar eliminarlo de mi cuerpo y van a tener un efecto acumulativo, van a durar más tiempo en mi cuerpo, ¿se entiende? Y encima los dos son hepatotóxicos, ¿estamos? Ahí viene, el año que viene, en fármaco, van a ver cómo esto es mucho más importante. ¿Estamos? Muy bien. Después aparece otra función, que es la función endocrina. ¿Sí? Ustedes me estudiaron la hormona de crecimiento y nosotros sabíamos que la hormona de crecimiento tenía receptores a nivel hepático para producir el IGF. ¿Se acuerdan? El IGF, a ver, es una función endocrina y es del hígado. Cuando estudiaron el sistema, cuando estudiaron, ¿cómo se llama esto? Glóbulos rojos, ¿sí? Allá a principio de año, dijeron, mira, la eritropoyetina se produce en el aparato yuxtaglomerular del riñón, pero un 10% en el hígado, ¿sí? La trombopoyetina, que tiene que ver con la vía de las plaquetas, el angiotensinógeno, que es un simógeno, el hígado produce un montón de simógenos, un montón de factores de crecimiento. Dijo, el hígado produce los factores de coagulación. ¿Se acuerdan? La mayoría de los factores de coagulación se producen en el hígado, menos el factor 8. ¿Se acuerdan? Es decir, fíjense la cantidad de funciones endocrinas de las cuales nosotros estamos hablando y hay una función que no sé si tanto endocrino, más de metabolismo, ¿sí? Que metaboliza la vitamina D, ¿sí? Otra de las importantes para el metabolismo fosfocálcico, ¿sí? Por eso es importante que nosotros conozcamos el hígado. Y después, bueno, vendría la función exócrina, que tiene que ver con la bilis, ¿sí? A ver, la bilis es la parte exócrina. En el hígado los ácidos biliares primarios, ¿sí? Se sintetizan, se llaman ácido cólico y desoxicólico. Estos se van a sintetizar a partir de colesterol, de ahí la importancia. Estos ácidos biliares primarios después se conjugan. Cuando se conjugan con taurinoglicina y terminan formando las sales biliares. Y yo les diría que estas sales, ¿sí? Van a tener alguna, o la bilis dentro de la composición, chicos, tiene agua, tiene iones, ¿sí?
tienen ácidos biliares, tienen bilirrubina, tienen fosfolípido, tienen colesterol. La bilis es una de las formas de eliminar colesterol de nuestro cuerpo también. Y hay proteínas, ¿sí? Poco, algunos dicen más, menos, y dentro de las proteínas podremos hablar de la albúmina, ¿sí? Esto para tener en cuenta la composición pH. pH se habla de que el pH de la bilis cuando sale del hígado es entre 7,5 y 8,2. Una vez que después pase por vesícula biliar, ¿sí? Se reabsorba bicarbonato, se reabsorba agua, ¿sí? Va a terminar con un pH de eh, más o menos alrededor de 6 a 6,8. ¿Sí? Fíjense cómo se acidifica la bilis cuando pasa por lo que va a ser la vesícula biliar. ¿Sí? Eh, ¿Dónde se conjuga? Y esto es interesante, ¿sí? Acuérdense que la conjugación de los ácidos biliares primarios, ¿sí? Es muy importante a nivel del hígado, pero también es importante a nivel intestinal. A nivel intestinal me favorecen las bacterias, ¿sí? O enterobacterias que ustedes van a ver, ¿sí? La bilis, acuérdense que sigue por la vía biliar, se libera segunda porción del duodeno, ¿sí? Ahí, ¿sí? Parte de cumplir con aparte de cumplir con sus funciones, ¿sí? Es metabolizada. Parte de ese metabolismo, acuérdense que, chicos, parte de los ácidos biliares conjugados se pueden reabsorber en el enterocito para formar la circulación enterohepática. Generalmente vienen cotransportados con sodio, ¿sí? Que bueno, eso hay que prestarle atención, ¿sí? Y más que nada a nivel del colon, después puedo tener una absorción pasiva, ¿no? Porque un cotransporte con sodio es activo y me hacen la circulación enterohepática, es decir, que otra vez vuelven a lo que va a ser el hígado, ¿sí? Lógicamente la bilis, en los periodos interingestas, ¿sí? Lo que hace, en vez de ser liberada, va a vesícula biliar, donde se almacena y concentra, ¿está claro? Y recuerden siempre que la colicitoquinina, la secretina misma, estimulan la contracción de la vesícula biliar, estimulan la motilidad de la vía biliar, relajan el esfínter de Oddi para que pueda volcarlo a la segunda porción del duodeno. Chico, es fundamental para la absorción de lípidos, vitaminas liposolubles, ¿sí? Lo que es la bilis, regula un poquito la parte de absorción de agua también, ¿sí? Eso hay que prestarle atención eh, y participa también en la regulación de la flora bacteriana, ¿sí? Que son características, ¿sí? De lo que va a ser la bilis. Por otro lado, otra función tiene que ver con almacenamiento. ¿Qué almaceno yo acá en el hígado? Glucógeno, almaceno triacilglicerol, voy a almacenar vitamina, las vitaminas son las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, voy a almacenar hierro, ¿sí? Está bien que lo almaceno como ferritina y también cobre. ¿Estamos? ¿Sí? Y después, bueno, a ver, algo que no es nuevo para ustedes, lógicamente que en el hígado se forma el catabolismo del glóbulo rojo, que en realidad lo que estoy haciendo no es el catabolismo del glóbulo rojo, sino que acuérdense que es conjugar la bilirrubina, ¿sí? Donde llega la bilirrubina no conjugada al hepatocito, ahí más ácido glucurónico gracias a la glucoriniltransferasa, lo que hago es formar la bilirrubina conjugada o ya directa. Acuérdense que la bilirrubina no conjugada era liposoluble, en cambio la bilirrubina conjugada directa es hidrosoluble y que salía por un mecanismo de transporte que era el TAOM, ¿sí? El cual después se lleva esa bilirrubina hacia lo que va a ser la bilis, para liberar a la segunda porción del duodeno. Yo lo volvería a estudiar a esto, es algo, sí, que lo tienen allá en las primeras clases, pero bueno, vuélvanlo a estudiar por las dudas. ¿Vamos? Y después algo que me interesa bastante son las pruebas de función hepática, ¿sí? A usted le van a decir, che, le aumentaron las transaminasas. Las transaminasas, ¿sí?
la alaninominotransferasa, la aspartato-aminotransferasa, indican daño hepático. Se le pueden llamar ALT, ALAT, AST, ASAT, GOT, TGP, chicos, hay distintas formas, ¿sí? Después las otras que son muy importantes es la GGT, la gamma glutamil, ¿sí? Aminotransferasa y la bilirrubina sérica, ¿sí? Acá podríamos estar también con la fosfatasa. La GGT y la fosfatasa alcalina indican alteración de el epitelio biliar, por lo tanto, es función excretora. Claro, lo que pasa es que yo digo función excretora, le voy a agregar también la bilirrubina sérica, ¿sí? Pero bueno, acá están marcando algún daño, ¿sí? En la vía biliar. Por otro lado, el tema de la albúmina, ¿sí? Hay que prestarle mucha atención porque me está faltando o me está indicando alteración en el anabolismo proteico y después el tiempo de protrombina me está indicando que el hígado no está sintetizando los factores de coagulación. Ojo, esto puede ser también que no esté almacenando o haya déficit de vitamina K. ¿Se entiende? Pero bueno, las pruebas de... Valle. Sí, abrite el micrófono. No, para que no se va a escuchar nada. ¿Eh? Ya. Ahí en albúmina indica capacidad del hígado de síntesis. ¿No sería incapacidad? ¿Cómo está? ¿Normal o alterada? Si está, si está alterada, indica incapacidad. Claro. Si está normal, el hígado funciona bien. Claro, o sea. Ah, claro, ya entendí. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Seguro? sí. Muy bien. Por eso esto, a ver chicos, si ustedes se fijan, por eso este tema es bastante tranquilo. No, no. Dentro de todo lo que estudiamos, esto me parece que era lo más fácil. Con esto, chicos, nosotros terminamos todo lo que es eh, todos los temas del parcial. Lo que hay que hacer ahora es ir bueno, a repasar todo, ¿sí? Esto estudienlo, no sean eh, boludos, pues siempre alguna pregunta de esto va a haber, ¿sí? Así que no, no,